Bienvenidos a Destino Felicidad, el podcast que te guiará en tu viaje hacia una vida más saludable, equilibrada y llena de bienestar. Hola, bienvenidos a Destino Felicidad, un podcast enfocado en la medicina estilo de vida. Esperamos que este contenido sea de tu agrado y pueda alegrar tu día. Así es, el día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que ya habíamos estado abordando en capítulos anteriores, que es toda esta parte de finanzas. Y para esto tenemos a un gran invitado, él es Juan Paula García. Y les voy a leer un poquito de su gran trayectoria que tiene. Es licenciado en Contaduría y Administración de Empresas, con maestría en Derecho Fiscal y doctorado en Administración, con acentuación en Impuestos por la UANL. Tiene un diplomado de International Taxation por la Universidad de Harvard y el ITAM. Y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector privado como asesor fiscal y en el sector público en diversas áreas, entre ellas como delegado de la Prodecon, que ahorita vamos a estar hablando un poquito de esta institución, y además tiene más de 35 años de experiencia en el sector académico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, desde luego que estoy en este caso con total disposición de apoyar una causa tan noble y tan importante que ustedes desarrollan. Muchas gracias. Y pues bueno, como ya lo comentaba Sofi, empezamos a abordar este tema porque considerando la medicina estilo de vida y todos estos pilares como la resiliencia y el estrés, consideramos que la salud financiera es muy importante. Y como ya hay muchos videos, TikToks y todo a la mano de toda esta información de qué hacer con tus impuestos y qué es Prodecon y todo, queremos complementar esta información para todas aquellas personas que no están tan empapadas como un abogado o un contador en estas áreas, pero que son muy importantes para la vida laboral, ya sea porque tengas algún negocio o porque formes parte de uno como empleado, ¿no? Y pues una de las instituciones a las que más le tememos, el SAT. ¿Qué nos puede platicar qué es el SAT? Bueno, el SAT, en sí, el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene una función muy importante dentro de la administración propia de que es el hecho de tener que recaudar las contribuciones que se tiene por obligación constitucional que realizar por parte de todos los ciudadanos mexicanos. Y de una manera muy puntual, cuando estos ciudadanos causan un impuesto o una contribución. Entonces, el SAT es el responsable de esta administración, de la recaudación que se tiene que realizar. Y para llevar a cabo esta recaudación, pues implica que tenga facultades para proceder, en este caso, a este aspecto. Y yo creo que ahí es donde hay una afectación hacia los ciudadanos que luego se convierten en contribuyentes, porque empieza a existir una serie de obligaciones que ellos tienen que cumplir y en caso de que no se realicen, pues el SAT actúa. Y creo que ahí es donde se genera ese aspecto. Pero el SAT en sí, pues viene a ser un órgano que pues todos hemos oído hablar de él y que cada vez, desde luego, pues está implementando medidas para efecto de cumplir con lo que las leyes de alguna manera lo facultan para realizar. Claro. Y como bien mencionaba, todo este tema de el miedo por el desconocimiento, de que no sé cómo voy a cumplir con estas obligaciones porque pues interpretar la norma no es algo tan sencillo y una de las características es de que tú tienes que realizar estas declaraciones, tanto las mensuales como las anuales, dependiendo en qué régimen estés. Y todo esto conlleva un estrés porque pues si fallo me va a causar un perjuicio en mi patrimonio, ¿no? Me va a multar o peor, ¿no? Entonces, eh, no sé si nos pudiera platicar como el proceso del alta o por qué sí es importante como contribuyentes, como ciudadanos, darnos de alta en el SAT. Sí, primeramente, mencionar que debemos de reconocer que en nuestra sociedad hace mucha falta la parte de la educación cívica fiscal. Es decir, en nuestras instituciones educativas, en todos los niveles, desde el nivel medio superior hasta los niveles superiores, no existe un programa específico en el que se encuentre establecido la obligatoriedad para que todos aquellos estudiantes que próximamente van a ser profesionales y van a entrar al campo de actuación tengan conocimiento al menos general
de las obligaciones mínimas con las que deben de contar para efecto de empezar a emprender, ya sea en el campo profesional, independiente o emprendedor. Entonces, al desconocerse, muchas de las veces a los ciudadanos les sucede que cuando caen en una circunstancia o en una situación en la que no están de acuerdo con toda la disposición fiscal, es por desconocimiento. O sea, yo diría primeramente, muchas veces esa mala actuación deriva de que se desconocen. Luego, hay ocasiones en que conociéndolas no cumplen con esto. Entonces, es otro efecto también. Pero ambos conllevan una implicación que trae una consecuencia a lo que ustedes le denominan, pues sí, una afectación emocional, ¿verdad? Para todos aquellos. Entonces, sí es muy importante decirles primero y reconocer que antes de empezar a adentrarse en el plano laboral o profesional, como decíamos ahorita, o el llevar a cabo alguna actividad empresarial, sí debemos informarnos de cuáles son esos requisitos que debemos de cumplir. Y máxime ahora en la actualidad, que se está, de alguna manera, la autoridad fiscal apoyando, blindando y actuando con todo lo que es el aspecto digital. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que hablamos, con lo que escuchamos normalmente ahora, que tienes que darte de alta, que te tienes que registrar y que tienes que tener una firma electrónica avanzada, de que vas a tenerte que acoplar a lo que es tener un buzón tributario, que la autoridad va a estar mandándote la información correspondiente por si cumples y o por si no cumples. Entonces, todo este tipo de medidas ya que tienen ese campo de actuación en el aspecto digital, pues lo hacen más complejo y además también más delicado, porque la autoridad fiscal te va a enviar, no va a ser como anteriormente lo hacía, de que tiene que llegarte una notificación o un requerimiento físico a través de una visita domiciliaria. Y ahora, con un memorándum que manden y que caiga en el buzón tributario, va a tener una implicación. Entonces, es muy importante que se dé de alta, en este caso, repito, el ciudadano que se va a convertir en contribuyente o ese ciudadano que ya está realizando alguna actividad de compra, de venta, de comercialización, de transformación, para efecto de evitar tener una complicación por parte de la autoridad fiscal. Okay. Y también, o sea, ahorita ya platicando, ¿no?, en todo este tema del buzón tributario, de los regímenes, no sé si nos pudiese platicar como que cuáles son los principales regímenes fiscales que hay y porque como que en qué se diferencian cada uno. Sí, primeramente, pues como este ejercicio que ustedes están realizando no va dirigido hacia un segmento en lo particular, sino de una manera general al ciudadano contribuyente, llamémosle así, eh, debemos de mencionar que primeramente el gran padrón de contribuyentes que tiene la autoridad fiscal se compone por los asalariados. Estos asalariados pues son los que trabajan directamente con algún patrón y que existe una obligación subrogada de darlos de alta, de registrarlos. Y muchas veces ahí mismo empieza esta serie de circunstancias en que el asalariado o empleado desconoce que le van a llevar a cabo una retención de su impuesto. O sea, hablando de un primer régimen, sí. Tú trabajas con alguien, llevas a cabo un contrato contractual, en el sentido de decir que pues, tu sueldo va a ser de 10,000 pesos y nunca te imaginas de que va a haber una disminución o una retención. Y cuando sale tu sueldo, pues resultó que salió por 8,000, 8,500 y demás. Entonces, desde ahí empieza esta situación en lo particular, que sin embargo, si tuviese conocimiento de las circunstancias, pues te sería lo más claro y te darías cuenta y reconocerías que es una obligación y un derecho que se genera para efecto de la autoridad el que tú tengas que retener ese impuesto. Esto por mandato constitucional. Este es el gran cúmulo de contribuyentes que tiene la autoridad fiscal, los asalariados. Hay otros de honorarios o de la prestación de servicios personales independientes. Ese es otro régimen que tiene contemplado el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta para los contribuyentes. Y este es el que es un servicio personal que no es dependiente. Diríamos que tiene que emitir una factura o un recibo de honorarios el que preste el servicio, pero también ahí va a haber una retención. Va a haber una obligación para el que paga la contraprestación, va a haber una retención de un impuesto como lo es el ICR y luego de otro como lo es el impuesto de valor agregado. Entonces eso empieza a complicar y a traer unas circunstancias y consecuencias para quien emite ese recibo de facturación. Obviamente para poderlo emitir tuvo que pasar por todo un procedimiento ante el SAT para efecto de darse de alta, registrarse, obtener su firma electrónica, empezar a facturar electrónicamente,
Y con esta relación que va a tener ya autoridad contribuyente, pues implica una serie de efectos como es la de presentar sus declaraciones mensuales, luego sus declaraciones anuales. Entonces, en estos dos regímenes, que son dos de los más comunes, llamémosle así, existen obligaciones para el contribuyente ya de presentar sus declaraciones en el caso de la prestación de servicios mensuales, en ocasiones trimestrales por algunas circunstancias. En el caso de los asalariados, esperar a su declaración anual para efecto de, si obtuvieron determinado número de ingresos, presentarla inclusive. Pero para hacer esto más claro, yo lo que diría es, primero, la importancia para evitar todas esas consecuencias y efectos de registrarse, de asesorarse con un experto en esta materia, un contador, un abogado que preste sus servicios y que te esté regulando perfectamente toda esta serie de aspectos que tienen un grado de dificultad, hay que decirlo, para que no tienes expertise. Pensemos en un arquitecto, pensemos en un ingeniero agrónomo, en el que quiere emprender, en el que quiere llevar a cabo un trabajo y que pues, se va a encontrar con unas novedades que de entrada no se las dijeron dentro de toda su preparación académica, y segundo, que nadie se las va a asesorar en el momento de empezarlo a prestar. Pero volviendo a tu pregunta, diríamos entonces que tenemos asalariados, luego servicios personales independientes, entraríamos al aspecto de recibir ingresos por arrendamiento, luego por enajenar bienes, luego por adquirir bienes, luego por realizar actividades empresariales de tipo comercial, industrial, agrícola, ganadera, avícola, silvícola o pesquera. O sea, todas las actividades empresariales van a quedar dentro de este régimen de personas físicas. Y finalmente, el recibir intereses, el recibir, en este caso también pudiera ser obtener premios por rifas o sorteos, dividendos igual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Prácticamente ninguna actividad que genere una fuente de riqueza queda fuera del contexto de la obligación de tener que estar registrado y reportar a la autoridad fiscal. Para efectos de la actividad nuestra, yo creo que una de las más comunes, repito, es sueldos o salarios, luego honorarios y la de actividades empresariales. Pero todas las demás que mencionamos pues, también se encuentran implícitas dentro de las personas físicas. Y si vamos muy rápidamente a hablar de personas morales, es decir, cuando un contribuyente o un conjunto de contribuyentes quieren aperturar una sociedad, también existen una serie de obligaciones para caer dentro de ese régimen y tener que empezar a cumplir. Pero ahí es cuando hablamos de distintos tipos de sociedades. En todas sus, en este caso, posibilidades de constitución, una sociedad mercantil, todas las que existen dentro de esta rama, sociedades con fines de lucro, sin fines de lucro, es decir, todas necesariamente van a estar obligadas a cumplir con los requisitos señalados en la ley. Okay, y ahorita me surgió una duda. O sea, una persona puede ser de que estar en el régimen como que asalariado, o sea, tener su trabajo normal, o sea, de 9 a 5, 9 a 6, y aparte prestar servicios como por honorarios, o se podría estar como en los dos. Sí, O se en puede, varios. sí se puede, claro. Desde luego que sí. Hay contribuyentes, quizás sean los menos, pero de que tienen 3 o 4 actividades, están registrados en 3 o 4 actividades, y ahorita ya más prácticamente, porque es muy sencillo ser un accionista de una empresa, pero también recibir un sueldo como asalariado y estar dado de alta como persona física por actividad empresarial o inclusive prestar honorarios. El estar registrado no quiere decir necesariamente que estés en todo momento ejerciendo este tipo de actividades. Puede ser que la de honorarios sea eventual, puede ser que la actividad empresarial la estés generando también circunstancialmente, pero lo que sí es que tenemos que cumplir con todos los requisitos de presentar declaraciones por cada una de ellas. Pero sí se puede. O sea, hay contribuyentes que reciben ingresos por intereses, que están rentando algo, que tienen un negocio y que son salarios. Ok, interesante. Y también, igual regresando un poquito al tema de que pues la mayoría, ¿no? Pues que están dados de alta en esta, pues estamos como asalariados y pues sabemos que anualmente se tiene que presentar la declaración anual. Tal vez, ¿qué cositas de el día a día, por ejemplo, no sé, de salud, o sea, se podrían como que ir reduciendo, ir pidiendo facturas para que tal vez cuando se haga esta declaración, como que también veamos como que esa parte del beneficio, ¿no? Porque al final yo creo que, o sea, como que toda esa parte de impuestos no hay que verlo tanto como que es algo malo, sino que también podría ser bueno, ¿no? O sea, que tal vez algunos gastos que hacemos que se nos devuelvan, ¿no? Sí, la verdad es que muchos de los ciudadanos o contribuyentes le tienen una animadversión a todo este tipo de aspectos, pero
tenemos que partir de la base de que en principio estamos obligados a contribuir. O sea, esto no es un aspecto en el que tengamos la posibilidad o no de hacerlo, sino de que hay una obligación por mandato constitucional de contribuir con el gasto público. Entonces, partiendo de eso, desde luego que esto no debe de ser algo que me deba de atormentar. Todos, y precisamente con esto tiene una implicación de que tiene un efecto favorable en todo lo que ustedes señalan, para efecto de permitirle a este contribuyente permanecer o estar con una tranquilidad en su situación personal, ¿verdad? Y buscar lo que de alguna manera la asociación o el patronato que ustedes conforman y que tienen este objetivo o esa misión o ayude a esto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los contribuyentes o clientes que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el despacho, pues cuando uno les puede explicar perfectamente la importancia de presentar las declaraciones fiscales correctamente y pagarlas puntualmente, implica de que estén no considerando una carga o una contingencia de que la autoridad los pueda requerir, los pueda notificar, les puede embargar algo en un futuro. Y lo peor, de que si hay alguna circunstancia en la que se pagó lo no correcto, implicaría también posteriormente pagar recargos, tener la posibilidad de que se te sancione, que se te multe, etcétera, etcétera. Entonces, las implicaciones o los efectos que tiene el no cumplir puntualmente con las obligaciones fiscales son una causal muy trascendente y muy importante. Debemos de reconocerlo y de decirlo muchas veces hasta en la salud, no únicamente de las empresas, sino también de los que las conforman, personas físicas, contribuyentes y desde luego a veces hasta los empleados mismos responsables del pago y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, no debe ser una tormenta, más bien debe de ser un deber cívico que debe de tener la ciudadanía en el sentido de decir, si cumplo cabalmente con el pago de mis disposiciones, pues me voy a evitar todo ese tipo de aspectos importantes. Y cerrar el término también porque alguien pudiese decir, híjole, pues siempre son puras obligaciones y tener que estar cumpliendo. También hay una ley que se denomina la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que también yo muchas veces pongo el ejemplo, sobre todo en clase, y perdonando la expresión, pero hablo del SAT como si fuera la estrella, en este caso de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Y que estuviesen los Jedi, en este caso, en contrapunto. Y digo, también hay gente Jedi dentro de este proceso, viéndolo como, en un momento dado, como los Darth Vaders que atacan y demás, ¿no? Esa ley federal de los derechos de los contribuyentes, cuando uno la conoce, también puede defenderse contra todas las actuaciones que realiza la autoridad fiscal. Y eso también hay que decirlo. Es decir, yo debo cumplir, pero debo de conocer tanto las facultades que tiene la autoridad fiscal como las que tiene también, en este caso, el contribuyente a través de esa ley y ese ordenamiento, que da lugar a la creación de un organismo que ustedes hace un momento por ahí lo mencionaron, que fue la Prodecon. Así es. Y sobre todo, ahorita que hablábamos de tenemos obligaciones, pues sí, pero están sujetas a tu ingreso y mientras, o sea, te debería hasta de dar gusto que estás pagando porque estás generando. No estás pagando sin generar nada, sino Claro. mientras más generes, pues esta obligación va a estar ahí presente, pero va a ser solamente en función a tu ingreso y como mencionaba ahorita puedes estar en varios supuestos, Sí. pero no por eso estás pagando en varios supuestos, No. simplemente cuando se genera este ingreso. Y antes de brincarnos al tema de la Prodecon, que me parece muy importante, ¿dónde encontramos todas estas obligaciones? O sea, ¿en qué documento vamos a poder encontrar cuándo hay que presentar cada declaración y a qué obligaciones estamos sujetas, además de la ley? Yo entiendo que en la ley está toda esta información, pero es muy compleja. Pero ¿dónde la encuentro de manera rápida cuando yo me doy de alta? ¿Qué documento es el que avala en qué actividades me desarrollo? Porque volteando ahorita un poquito la moneda, como empleados, que es el rubro más grande, ¿cómo sé que mi patrón me dio de alta? Sí, bueno, primero, en el primer apartado, desde luego que la primera recomendación, como la hice hace un momento, sería por tratarse de llamémosle, pues de una ciencia con
por llamarlo así, tan especializada, sí es importante siempre apoyarse en una especialista. Digo, como a todos nos sucede en los distintos campos, ¿no? De profesionales. O sea, si vamos a llevar a cabo una actuación de construir una casa, pues nos apoyamos de un arquitecto, nos apoyamos de un ingeniero civil, etcétera. Aquí yo creo que es lo mismo. Si voy a llevar a cabo un acto que es tan importante como proporcionar mi registro federal de contribuyentes, presentar mi credencial de elector, registrarme ante la autoridad fiscal, pues esto tiene una implicación en que si yo no estoy seguro de lo que voy a hacer, tengo que apoyarme en este caso en el experto, que sea el contador, el fiscalista, el abogado, desde cómo registrarme y cómo darme de alta. Entonces tú no tienes que decirle, voy a llevar a cabo esto, voy a realizar esto, voy a vender esto, voy a comprarlo aquí, voy a importar, voy a exportar. Y después de todo ese diagnóstico que se realice, tomar una decisión de qué régimen, por qué régimen actuar. ¿Dónde puedo yo tener esa información? Desde luego que también lo puede hacer uno de manera individual. En las páginas del SAT es una de las páginas principales y lo tratan de hacer fuera de la ley, haciéndolo más simplificado y diciéndote estos son los requisitos de actuación que debemos de tener. Y no hay que olvidar otra cosa. Una obligación de la autoridad fiscal, como es el SAT, es proporcionar asistencia técnica. Y esta asistencia técnica es gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acudo a una de las administraciones del SAT, yo puedo solicitar la información y ahí están obligados a decirme en qué régimen debo de actuar, en qué papelería debo de llevar, cuántos días tengo para cumplir con esto. Y desde luego, desde cómo sacar una cita para efecto de llevar a cabo el procedimiento de registro. Entonces, ese sería el primer paso. Hay revistas especializadas que ayudan a simplificar un poco estos procesos, pero también yo diría ir con el especialista y desde luego empezarse a adentrar que poco a poco lo va a ir haciendo cada quien. Desde el empleado empieza a entender, desde su recibo, cuestiona cómo lo retuvieron, por qué cayó en esa tarifa, etcétera, etcétera, y poco a poco va aprendiendo, igual también el empresario, pero para hacerlo correctamente y no correr ningún riesgo, apoyarse siempre de un experto. El dispositivo legal es el Código Fiscal. Ahí se establecen los derechos y las obligaciones de los contribuyentes del artículo 18, el artículo 33, 32. Ahí encontramos todos los derechos y todas las obligaciones que tienen los contribuyentes. Entonces, leyendo estos artículos, bueno, pues ahí está el ley. Coincido en que es complejo, pero pues bueno, creo que, repito, poco a poco te empiezas a dar cuenta en la medida en la que empiezas a preguntar y entiendes que ahí se encuentra el por qué tengo que tener un domicilio fiscal y el riesgo de que ese domicilio sea mi casa particular. Al principio ese es un problema que el experto debe de ayudarte. Oye, ¿es conveniente o no que registre mi domicilio fiscal o de mis papás o donde yo vivo? De decir, mi domicilio que tengo establecido como casa habitación para efecto de darme de alta o no. Esa es una disyuntiva que siempre se presenta. Pues no voy a dar de alta por horarios, ¿cuál va a ser mi domicilio? ¿Por qué? Porque en teoría ahí van a llegar notificaciones en el buzón y de repente puede llegar una visita domiciliaria a ese domicilio fiscal. Entonces son detalles que sí hay que cuidar y que hacen complejo ya el momento del actuar correctamente en todo este proceso. Y también esta parte, esta asesoría, a lo mejor puedes caer en varios supuestos y ok, pero dependiendo de tus necesidades, ¿qué derechos o qué beneficios te puede traer un régimen u otro, ¿no? No nada más es y punto, porque a veces no tomamos la mejor decisión o nos agobian estas obligaciones porque no las podemos, sentimos que no las podemos cumplir, ¿no? Finalmente. Y bueno, uno de los organismos que estuvimos mencionando y que yo creo que pocos conocemos, incluyéndome, Prodecon. ¿Qué significa Prodecon y en qué nos ayuda a todos los contribuyentes? Bueno, este es un organismo que nace derivado precisamente, vamos a llamarlo así, de quejas ciudadanas o de contribuyentes en contra de actuaciones de la autoridad fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque están las facultades de comprobación claramente establecidas en el Código Fiscal de la Federación que tiene el SAT para proceder al cobro de la recaudación, me refiero desde llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete,
llevar a cabo revisiones electrónicas, pues todo esto en ocasiones se presta a veces para que el contribuyente se sienta vulnerado o agraviado en sus funciones elementales, en lo que vienen a ser ahora inclusive los derechos humanos, etcétera, etcétera, establecidos por ahí en la Constitución. Y da lugar a que desde el 2007 aproximadamente se empiece en el Congreso de la Unión a nivel federal a establecer la posibilidad de crear primero una ley federal de los derechos de los contribuyentes, o sea, que proteja a los contribuyentes de esas actuaciones. Y empieza a llevar un tiempo considerable desde que fue creada la ley. Y cuando se crea, se establece en el mismo Congreso Federal de que debe existir un organismo que ayude y que proteja al cumplimiento de esos derechos de los contribuyentes. Y es donde por el año del 2012 aproximadamente nace oficialmente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y así como su nombre lo señala, defiende al contribuyente de la actuación contra tres autoridades principalmente: el SAT, el IMSS y el Infonavit. Entonces, contra cualquier acto o actuación, dice la ley específicamente que es contra lo que se refiere a los hechos u omisiones que se establecen en el actuar por parte de la autoridad, sobre todo cuando se levanta un acta por una auditoría en lo particular, el contribuyente puede asistir ante la Procuraduría a solicitar ayuda o apoyo. Pero la PRODECON no solamente se ha acotado a esto, también es un organismo que ha procedido a llevar a cabo apoyo desde el punto de vista de asistir al propio contribuyente o asesorar en lo que vienen a ser preguntas específicas de su fiel, de por qué una devolución de impuestos no le ha llegado a tiempo y todo lo que implica este actuar, o inclusive cuando está en desacuerdo con algún acto administrativo realizado por la autoridad, la PRODECON emite acuerdos que se le llaman acuerdos de quejas en contra de la autoridad fiscal. Y esos acuerdos de quejas pues, es una novedad que tiene alrededor de 10 años, del 2014 para acá, en el que pues es importante dentro de las novedades de este mundo de actuación entre el SAT y los contribuyentes. Porque anteriormente, pues el SAT hacía y deshacía y no existía ningún órgano que intermediara. Este órgano, la PRODECON, principalmente tiene una función ahora que es la de conciliar, mediar, o sea, llevar a cabo la mediación, servir como un árbitro entre la autoridad y entre el contribuyente. Y anteriormente pues era línea directa, la autoridad embargaba algún bien de alguna empresa, de algún negocio. Y ahora, si el contribuyente siente que hay un agravio, acude con la PRODECON y la PRODECON interviene. ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Eso es lo importante de la figura de la Procuradora. Qué importante es, bueno, primero estoy impresionada que se ha recaudado, o sea, el SAT tiene muchos años existiendo y hasta hace 10 años, o bueno, 12 años, se genera un órgano que defienda al contribuyente. Es impresionante lo tardado, lo lento que es este proceso. Pero qué importancia todo este tema porque como el desconocimiento de la ley, digo, no te exime de su cumplimiento. Así es. Pero también, como somos los mismos humanos los que estamos también del otro lado como autoridad y como contribuyente, sí me ha tocado escuchar de casos, sobre todo IMSS e Infonavit, de temas de créditos, de que sacan su casa y todo, pero le siguen cobrando, pero ya no es su casa, y no, sientes que, y dices, es que un abogado me va a cobrar mucho. Digo, siempre ese es el pretexto, es que un abogado me va a cobrar mucho, o no, yo no le sé, o no conozco a ningún abogado. Y qué importancia saber que existe ya un organismo que probablemente tenga, como todos, algún sistema burocrático, algún procedimiento que hay que seguir, pero ahí está, ahí está el organismo y pues para aprovecharse. Yo creo que el contribuyente, que se supone que para eso pagamos todos estos impuestos, para exigir que se usen en la sociedad, pues hacer uso de todas estas herramientas, así como hacemos uso del IMSS cuando estamos enfermos. Pues si tenemos una duda, preguntarle a la autoridad que es la responsable, ¿no? Oye, ¿cómo le hago? Y para algo nos puede servir, ¿verdad? Digo, ahí está, y se me hace algo muy importante y no sé. Y muy sencillo, perdón. Sí. Y muy sencillo porque
se puede hacer hasta en línea la consulta y te contestan en línea la propia autoridad. Y las experiencias que se hacen a través de las revistas que existen de apoyo por parte de la Procuraduría están a la vista. Se pueden observar los datos estadísticos de todas las quejas que se han puesto contra la autoridad, de muchos juicios de amparo en los que la PRODECON apoya a contribuyentes, recursos de reclamación, recursos de revocación, juicios de nulidad. O sea, en las tres instancias jurídicas, la PRODECON ayuda y coadyuva con estos contribuyentes. Y además en una figura que entró en vigor a partir del 2014 también, que ha servido de mucho, que son los acuerdos conclusivos. Es decir, que no sean tan extensos para que puedan entendernos un poquito más todos sus seguidores en la plataforma. Cuando hay una controversia ya con la autoridad directamente, se solicita un acuerdo conclusivo y esto, en lugar de que se tarde 1 año, 2 años, una revisión, una auditoría que se está haciendo, pues de alguna manera se llega a una conciliación muy rápida por parte de la Procuraduría. Igual no sé si, o sea, para las personas que nos están escuchando que apenas, o sea, van a incursionar en toda esta parte del mundo laboral, ¿qué consejo les darías en relación a todo este tema de impuestos? Pues es muy sencillo desde el punto de vista primero del deber cívico, y como profesionista que es uno en el área. Lo primero es darse de alta y estar legitimado si va a llevar a cabo una función comercial, mercantil, en este caso, si vas, y aspectos tan específicos como a veces el llevar a cabo la renta de una propiedad de él o de un familiar, pues tienes que estar registrado, tienes que darte de alta. El estar ahorita viviendo en una informalidad ya no es algo muy aceptado, y además cada vez hay más el rechazo al recibir pagos, por ejemplo, en efectivo. Eso lo vemos en el día con día. La sociedad está avanzando en el que ya hay muchos países en los que todos los pagos son a través de transferencias. Ya no te aceptan el efectivo en restaurantes, en escuelas, en colegios. Tú vas a adquirir un carro, un vehículo, y ya es difícil que llegue alguien con el efectivo y te sea aceptado. Entonces, lo que está obligando la autoridad es a que todos estemos regulados, que los pagos y las transacciones que se realicen sean a través todo de transferencias, de tarjetas, de cheques, etcétera. ¿Y qué sucede con esto? Para poder entrar dentro de ese esquema, pues necesitamos estar registrados. Entonces, la primera recomendación es: hagamos las cosas legalmente como corresponden, tengamos nuestra firma electrónica avanzada, registrémonos ante la autoridad y empecemos a cumplir. Y esto, eso es algo que siempre se le recomienda a los contribuyentes. Y eso implica, desde el punto de vista de este patronato que ustedes están conformando, o esta fundación, a ayudar seguramente a que bajen las incidencias de esa preocupación. No quiero llamarle estrés porque pues, ustedes son las expertas, o ese estrés que ocasiona el que te llegue a alguna papelería o que veas en el buzón que te llegó una alarma. Y muchos contribuyentes tienen un pavor a eso, que de inmediato, porque no saben las consecuencias y los efectos. Entonces, ayuda muchísimo estar realmente actuando como debe de hacerse. Y esa es la primera recomendación que se realiza, desde el punto de vista del cumplimiento. Desde el punto de vista de emprender, yo esto sí lo hago muchas veces con mis clientes, sobre todo cuando van iniciando, y les cuestiono, me preguntan, una pregunta muy normal y muy natural es: ¿me doy de alta como persona física o me doy de alta como persona moral? Y entonces ya ahí entra otro grado de expertise de parte nuestra, en el sentido de decirles: a ver, pues ¿cuál es tu visión que tienes? Eso ya es otro aspecto, pero también muy importante. A ti se te va a reconocer más si estás constituido legalmente como una persona moral. Como dicen en este caso los emprendedores: si piensas chiquito, bueno, pues date de alta como persona física. Pero si estás pensando en qué se va a hacer tu proyecto de vida, pues vamos a hacerlo desde un principio como corresponde. Creámonos, todo el mundo le tiene mucho más valor, todo el mundo le tiene mucho más confianza cuando ves a alguien legalmente constituido. Y esto viene a ser cuando se conforma uno como una persona moral. Porque para cumplir con todos los requisitos, para establecerse, ya implica el apoyo de una notaría, de tener una empresa generada, de que se te apruebe un nombre, una denominación social que vas a tener, y luego una serie de requisitos que el banco les va a poner para que les pueda generar una cuenta. Y entonces todo esto lo que hace no es más que ayudar a formalizar
la estructuración de este contribuyente. En cambio, si eres una persona física, que tampoco estamos en desacuerdo con eso, y que te quieres dar de alta porque vas a comprar y a vender, bueno, pues te vas a dar de alta como una actividad empresarial, pero va a ser la persona la que va a estar facturando. Y eso implica otro riesgo desde el punto de vista jurídico. En cambio, cae la sociedad y la sociedad va a responder hasta donde tiene el capital social, en este caso aportado. Pues eso ya es un poquito, ya es otro aspecto de asesoría que se puede dar o que se debe dar, pero en general es desde luego cumplir con todas las disposiciones legales, jurídicas, civiles, mercantiles, y yo creo que sí es muy importante de que siempre se apoyen en algún extracto. Sí, sí, claro. Y qué importante también, o sea, pues conocer como contribuyente nuestros derechos, ¿no? O sea, que igual como mencionabas, está de manera disponible en el SAT, Sí. pero pues también de que hay ciertos gastos, ya sea en educación, en salud, o sea, que igual, o sea, creo Se que pueden también es deducir. importante, Sí, sí. perdón, ahorita me comentabas a qué podíamos tener acceso al momento de estar oficialmente formalizado, llamémosle así. Como persona física, tenemos a lo que se denominan deducciones personales. Al final, en la declaración anual, que normalmente el común de la gente los conoce, como vienen a ser los gastos hospitalarios, como vienen a ser en este caso los gastos médicos, decimos nosotros los gastos funerarios, que son deducciones que se pueden realizar en la declaración anual con ciertos límites, pero se pueden realizar. Pero si estos no estamos formalizados, no los vamos a poder aprovechar. Y otro tema pudiera ser también en el caso del IVA. Eso también es muy importante. Cuando yo me registro y soy sujeto al impuesto de valor agregado, hay muchos IVAs que yo pago como contribuyente, como ciudadano, que pudieran ser sujetos a acreditarlos en mis declaraciones mensuales. En cambio, si no estoy registrado, ese IVA pues, no me va a servir. Lo voy a pagar y nadie me lo va a regresar. Exactamente. Entonces, ya ahí es cuando uno acude, vamos a llamarlo así, ¿verdad? A veces con limitaciones, pero a un restaurante pides una factura y el IVA que pagaste te puede ser de utilidad. O cuando adquieres un carro y lo vas a utilizar en tu servicio personal independiente con ciertos requisitos, pero también te puedes aprovechar un poquito de ese IVA. Y así como esto, muchísimos aspectos más. La adquisición de una silla, si voy a prestar un servicio, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a llamarlo un odontólogo, y va a comprar un equipo, bueno, ese IVA, si está debidamente registrado, lo puede aprovechar. Me refiero al mobiliario que necesita para el. En cambio, si no lo está, pues ese IVA, ese 16% lo va a tener que absorber. Esas son una de las bondades o ventajas de estar registrado. Y yo creo que también otra con todo esto que mencionaba de los consejos es esta parte, o sea, esta formalidad también nos protege de temas de fraudes. Hay muchos negocios y dependiendo del rubro, pero que siempre sentimos que nos están estafando, o no sé, digo, ahora con las redes sociales lo vemos en Facebook, digo, incluso a mí en alguna empresa me tocó que pagamos por todo un mobiliario que nunca llegó y lo pagamos por completo, pero omitimos, se nos olvidó, por llamarlo de alguna manera, pedir la información fiscal de esta persona. Claro. Y es muy fácil desaparecer, ¿verdad? Porque no hay nada que te identifique, no tengo cómo hacerte responsable por ello, cómo pedirte que me des el mobiliario que pagué. Entonces, todo esto de la formalidad yo creo que nos va brillando a que sea más transparente todo y a tener esta tranquilidad de que pues el lugar está establecido correctamente, que realmente van a cumplir, que yo tengo cómo defenderme en caso de que no cumplan, ¿no? Así es, y ahora actualmente de hecho no es como antes, de que tú presentabas tu factura y en este caso tu cliente te pagaba, y ahora te piden, mándame una copia de tu domicilio fiscal, mándame una fotografía donde ve que estás legalmente establecido, mándame en este caso tu opinión de cumplimiento, a ver si está registrado y a ver si estás cumpliendo, o sea, una opinión de cumplimiento por parte de la autoridad fiscal. ¿Qué quiere decir todo esto? De que esta formalidad está avanzando enormemente al grado de llegar a todo esto. Y anteriormente, pues todos recordaremos, las IVAs se pagaban la factura y listo. Y luego venía la problemática del hecho de decir, ¿a quién le pagué? ¿Quién se llevó ese recurso? ¿Será deducible? ¿No será deducible? ¿Será acreditable? En fin. Sino, desde luego, yo creo que todos estos elementos coadyuvan al hecho de decir, es muy importante estar en ese marco regulatorio y si estoy en ese marco regulatorio y cumpliendo debidamente con mis obligaciones,
va a traer como consecuencia, o el efecto va a ser que me voy a evitar de contingencias, y eso va a traer como consecuencia menos preocupaciones y menos problemáticas, por qué no decirlo, en la salud del propio contribuyente. Completamente de acuerdo. Que de hecho, por eso toda esta parte de, porque pues salud no nada más es curar la gripa, ¿no? Es todas estas mortificaciones que tenemos. También que te llegue un requerimiento que no sepas ni por dónde empezar y te digan, tienes 3 días hábiles para recabar toda la información y no sabes Claro. ni qué es la información que te piden Así es. y no la tienes al día. Entonces, yo también coincido que lo más importante es asesorarnos, tampoco tenerle miedo a este gasto de pagarle a un contador, pagar a un abogado para que nos orienten, porque pues también esto es deducible, o sea, porque me va a ayudar a yo cumplir correctamente con mis obligaciones para que mi negocio funcione correctamente, también lo voy a poder deducir. Desde luego, y repito, como luego dicen, es peor luego, en este caso, el efecto de quererse ahorrar un poquito de recurso en pagar en alguien que me ayude a hacer bien las cosas, la repercusión va a ser peor. Si después las quiero hacer yo solo o me lo quiero ahorrar. Entonces, debe de ser algo también que conlleve, pues desde luego, toda proporción, ¿no? En la medida en la que voy teniendo la posibilidad, apoyarme poco a poco en alguien que tenga mayor especialidad y que desde luego si vas a ir creciendo, pues vas a requerir de un asesoramiento cada vez más especializado. Y pues sobre todo no tenerle miedo a la autoridad porque también se tienen todos estos derechos y hay órganos que regulan y que nos pueden ayudar a interpretar cómo deben de hacerse las cosas y que genuinamente puedes presentar tu queja, tu recurso correspondiente y el proceso que tenga que pasar, ¿no? Pero que también estás, o sea, no nada más es hacia allá, No. estamos tratando de equilibrar. Digo, vamos lentos, pero estamos tratando. Sí, nos llevan años ellos, ¿verdad? Porque esa es la verdad, nos llevan años de ventaja y además con toda una plataforma electrónica muy fuerte, que desde 2014 para acá creció el SAT exponencialmente en toda la inversión en equipo, y esos son datos duros que tienen ellos, todo lo que han invertido en todas sus plataformas y sus estructuras para efecto de poder recaudar y fiscalizar correctamente, que eso pues no está mal porque esa es su función, es su obligación inclusive. Entonces, pero la inversión que han hecho ellos en toda su plataforma digital para poder hacer o tener mayor expertise y mayor grado de eficiencia en la recaudación es considerable. Entonces, los contribuyentes también tenemos que en principio preocuparnos por eso y estar cumpliendo cabalmente con lo que corresponde. Más bien ocuparnos, ¿no? O sea, Sí. más bien es pues ponernos al día Así es. para que no nos gane el sistema. Exactamente, y ahí pues sí, quizás si alguien me preguntase, bueno, pero yo como emprendedor, pues no voy a tener el tiempo de estarme ocupando. Bueno, ahí es donde tienes que ir y recurrir a ese apoyo para efecto de que él, que sí se está especializando, te ayude y te apoye eso. Lo importante es cuidarte a ti. Nosotros también a veces como asesoría a clientes les decimos, mira, lo primero es cuidarte, y mejor por eso, cuidarte y protegerte a ti y en tu patrimonio. Nunca les decimos que en su salud, pero va implícita. En su salud mental y demás no va implícita, pero en la parte patrimonial eso es lo primero. Y entonces, nosotros decimos, tú ponte a vender lo que tienes que vender, tú ponte a hacer lo que tienes que hacer y lo que sabes, ¿sí? Déjanos a nosotros preocuparnos por lo que en este caso tienes que cumplir las obligaciones correspondientes. Y nosotros sí somos los que tenemos que estar viendo los diarios oficiales, viendo las reformas, las revisiones, las de todo lo que mueven las leyes en relación a este aspecto. Pues bastante importante y como dice que va implícita hasta la salud, ¿no? Yo hice mucha referencia a eso porque sé precisamente el objetivo que me platicaban ustedes y el por qué estamos aquí, en el sentido de que parte del objetivo principal es apoyar, en este caso, a las personas que no tengan o no caigan en situaciones que tengan como consecuencia pues un problema de salud, una depresión, no lo sé, yo no soy experto en esto, no quiero cometer algún error en la descripción, y bueno, traté de enfocar algunos de los comentarios en función de eso, y la verdad se me preguntan, que esa pregunta que bueno que no me la hicieron, pero si me la hiciera yo solo, que si me ha tocado conocer casos dentro de mi expertise fiscal, y aquí también lo debo decir, tanto como autoridad fiscal que fui, como también como desde el punto de vista de consultoría, sí me han tocado ver muchos casos de gentes a los que les ha afectado una
circunstancia, una situación, diríamos más profesionalmente, la determinación de un crédito fiscal a un contribuyente. Sí, es sin duda, sin duda. El grado de la muerte. No, a ese grado, bueno. afortunadamente, Todavía no. pero sí de una afectación en su salud, porque las tomas de decisiones son muy fuertes. ¿Sí? Muchas veces la gente pues le ha invertido en su negocio toda una vida, a veces son negocios familiares, y de repente por un descuido administrativo trae una consecuencia en que tienen que tomarse decisiones muy trascendentales. Entonces, lo mejor siempre lo que se recomienda es cumplir y estar al corriente de las obligaciones. Sí, pues asesorarse de la mejor manera, porque como bien decíamos, al final es como una inversión, ¿no? El negocio. Sí. O sea, es mejor que lo esté administrando, que esté al corriente alguien que sí sabe del tema y sí está capacitado, y la persona que tiene el negocio pues se dedique en tiempo completo, ¿no? A hacerlo. Y una respuesta que damos normalmente también a nuestros clientes es cuando empezamos a ver el tema de que empiezan a platicarnos, porque no es normal, es que vendimos tanto, compramos tanto, ahora no vendimos. Y yo, ¿sabes qué? A mí no me platiques de eso. O sea, yo no soy experto en vender sillas o en fabricar, o sea, tú eres el experto, tú eres el emprendedor, ¿sí? Mejor concentrémonos cada quien en lo nuestro. Y creo que eso siempre va a funcionar. Ahora, en la parte académica, que también lo debo decir, yo algo de lo que promulgo mucho cuando alguien me propone hacer un estudio, una investigación, una tesis, les digo, tienes que buscar la acentuación. O sea, si estás partiendo de aquí, tienes que tratar de llegar hasta la parte más específica, porque el mundo actual ya es de una especialización, ya tienes que acentuarte en un programa general. No me hables, decimos nosotros, del sistema fiscal en general. Mejor busca ser experto en un impuesto, ya sea impuesto sobre la renta, impuesto de valor agregado. Si vas a importar o exportar, impuestos al comercio exterior. O sea, es tanto el grado de especialidad. Vamos, hombre, como le hacen los médicos. ¿Sí? El médico, tú llegas con un médico porque te duele el estómago y vas con un gastroenterólogo. Y si al gastroenterólogo le dices, oye, me duele la cabeza, te va a decir, ve con un neurólogo. Y si al neurólogo le dices que te duele las anginas, te va a decir, ve con un otorrino. Entonces, aquí nosotros como abogados y como contadores tenemos que también tener ese grado de expertise y ya no tratar de ver todo, sino de decir, ¿sabes qué? Un experto en impuesto indirecto es este despacho, es esta oficina, es este administrativo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por ese grado también de dificultad y especialización que se requiere. Okay. No, pues la verdad es que siento que es un tema muy interesante y también muy extenso. Sí. Pero pues igual, o sea, qué padre también saber que hay organismos gratuitos, o sea, que nos pueden ayudar a orientarnos en todo este tema, que pues sí pareciera como que es un tema muy monstruoso, muy grande, pero pues realmente yo creo que hay la manera, ¿no? De cómo comunicar pues todos estos conocimientos y pues que la gente al final sepa todos sus derechos y todas sus obligaciones, que igual es importante. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que es un gusto poderlo tener aquí. Pausa Comercial fue mi maestra en la maestría y digo, por eso para mí es bastante un orgullo poderlo, que nos haya aceptado la invitación, compartir un poquito, porque la verdad tiene para platicar todo un día completo y no acabaría de decirnos detallitos muy importantes. Sí, pues la verdad es que tú lo acabas de mencionar, ¿verdad? Nosotros mucho gusto también en conocerlos. A mí, yo tengo ese postulado como parte también de lo que uno debe de retroalimentar a nuestra sociedad. A mí me habla un exalumno de tantos que he tenido y siempre he procurado apoyar y ayudar. Entonces, aquí estamos para apoyar en este caso, y más cuando me platicaste de cuál era el sentido que tenía de vida. Entonces, y de la gente que está detrás de ustedes también apoyando este proyecto tan bonito. Entonces, la vez que pueda apoyar, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias y esperamos que esta información, lejos de agobiarlos y de sentir que son muchas obligaciones y que la vida de adulto es dar y no recibir, ¿no? Lo que queremos es que estén informados, que si tienen alguna duda nos puedan hacer llegar para también apoyarlos en localizarlos si conocemos algún despacho de contadores, de abogados, etcétera, poderlos referir con estas personas que los pueden apoyar, que los pueden orientar, mandarles los sitios oficiales que como quiera se los podemos dejar en la descripción de lo que es la Prodecon, del SAT, para que ahí también puedan hacer sus consultas. Yo en lo particular como abogada, digo, no lo sabemos todo, como abogada también me ha tocado consultar algunas cosas en el SAT y sí genuinamente funciona la información porque te la da de una manera muy simple, muy sencilla para que cualquiera lo pueda entender, lo pueda digerir. Y si te vas al código, pues,
te va a poner una leyenda, un credo completo y pasa la página y dices, ok, ya entendí lo que quiso decir esto, ¿no? Entonces, pues hay que mantenernos informados, aprovechar toda esta tecnología y todo este avance para positivo, ¿no? Y verlo como que lo que está sucediendo es que nos estamos formalizando porque estamos creciendo como país y como industrias y como personas, estamos creciendo, profesionalizándonos, y esto también tiene un beneficio en en la parte económica, más que nada, ¿no? Es para proteger también los intereses económicos, no nada más es para pagar y no ver dónde están nuestros impuestos, porque pues esa es la excusa de todos, ¿no? ¿Para qué me doy de alta si ni veo mis impuestos? No se trata de eso, se trata de nuestra tranquilidad y creo que eso pues no tiene precio. Esperamos que les haya gustado este episodio y ya saben que cualquier duda o comentario nos lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales, el canal de YouTube, o a través de la página de la fundación. Caminando juntos hacia tu destino felicidad. Bye.